Buenos días, soy alumno del Instituto Tecnológico del Istmo con especialidad Ingeniería Electromecánica. Daremos a conocer una breve explicación de la materia Máquinas Eléctricas de la Unidad 2, que lo imparten mis compañeros Randy Alejandro García, Diego Abimael García Nolasco, Natanael Lorenzo Miguel, Rudy Velázquez Dolores y su servidor Gael Antonio Dolores. Como primer punto, el concepto de una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica tiene como finalidad transformar la energía eléctrica como mecánica, provocando movimiento rotatorio. Esto es posible gracias al campo magnético que lo compone. Las generalidades de motores de corriente directa. Un motor de corriente directa es otra forma de conectar la máquina de CD. En este caso se utiliza una fuerza eléctrica para transformarla en energía mecánica. Desde hace muchos años los motores de corriente directa se han utilizado en aplicaciones e industrias. La precisión en su control de velocidad los hace indispensables de su utilización, ya que son los elevadores, los ventiladores, las bombas, las presas y las aplicaciones en marinas. También son utilizados en textiles como la del papel, la de los plásticos, la del acero automotriz y textil. La construcción de un motor de CD es similar a la de un generador de CD por tratarse de la misma máquina. Su principio de funcionamiento se basa en aplicaciones de diferentes leyes, tales como las leyes de Faraday y las leyes de Ampere. El motor de CD también tiene dos circuitos principales para su funcionamiento: el circuito de campo estator y el circuito de la armadura o rotor. El voltaje es suministrado a la armadura a través de las escobillas del conmutador. El giro o rotación de motores de corriente directa obedece a la interacción de dos circuitos magnéticos que tiene. Esto nos quiere decir al campo magnético del estator, el cual puede ser producido por imanes permanentes o bien por un devanado de campo y al campo magnético de la armadura, el cual es producido por la corriente resultante. Al aplicar una tensión a través de las escobillas y el conmutador, como sabemos, siempre que fluye una corriente por un conductor se genera un campo magnético alrededor del mismo. Mi nombre es Natanael Lorenzo Miguel. A mí me tocó explicarle el tema 2.2, descripción de la relación entre par y fuerza. En fuerza de torsión nos dice que el torque o par es el nombre que se da a las fuerzas de torsión. Para que la torsión exista, se requieren dos fuerzas, en este caso par, que se ejerce en sentido opuesto, como se muestra en una figura. En el par de fuerzas nos dice que el valor de par depende del radio de acción de la fuerza, o sea, el brazo. La mayor o menor torsión que genera una fuerza depende de la distancia al punto de pivote. En par de torsión, aquí el par o torque es un número que expresa el valor de la fuerza de torsión. Se expresa kilos por metros. Es decir, si ejercemos una fuerza de 1 kilo con un brazo de 1 metro en el torque, será 1 kilo por metro. Aquí un motor de pistones es la capacidad que ejerce fuerza de torsión limitada. Depende de la fuerza de expansión máxima que logra los gases en el cilindro. El torque máximo se consigue cuando el rendimiento volumétrico es máximo y por lo tanto dispone de mayor temperatura para expandir los gases. Y también nos dice que los motores de mayor tamaño están equipados con cigüeñal de brazo más largo. En el tema 2.3, análisis de la fuerza contra electromotriz en el motor. Aquí nos dice que un receptor muy importante que se suele conectar en un circuito eléctrico es un motor, que es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica.
La energía eléctrica transformada en energía mecánica por cada unidad de carga que circula por ser denominada fuerza contraelectromotriz y se mide en voltios. Aquí la fuerza contraelectromotriz es la característica que se define en un motor y se presenta en la siguiente ecuación, la siguiente fórmula. Y la potencia del motor vendrá dada por P es igual a E por I, que igual se presenta aquí. Entonces, los motores se construyen en hilos conductores que presentan una resistencia al paso de la corriente, la resistencia interna del motor. Por este motivo, cuando conectamos un motor y circula una corriente por él, se calienta. La potencia consumida en el motor será transformada en potencia mecánica más la disipada en esta resistencia interna, que igual tiene una fórmula que se presenta de esta manera. Y esa fórmula la dividimos por I, que queda de la siguiente manera, ya que la potencia consumida por el motor es igual a P, consumidor del motor. Y al trabajar con motores interesa conocer su rendimiento cuando están instalados en un circuito. Se define el rendimiento del motor como se muestra en la siguiente figura. Y por último nos dice que los motores eléctricos han transformado nuestra civilización. Actualmente existen en todos los tamaños y se aplican en todas las ramas de la actividad humana. Les voy a hablar acerca del tema 2.4 y 2.5, el cual el tema 2.4 es estudio de la relación entre par y velocidad. Entonces, el concepto de par dice que es conocido como la magnitud física que se mide en el momento que se aplica fuerza en un eje y este gira sobre sí mismo a una determinada velocidad. Entonces, la velocidad dice que su pequeño concepto es el número de giros que tiene un eje de motor y se desarrolla en cierto tiempo. A partir de que estos dos conceptos están relacionados, se tiene que en consecuencia esto sea capaz de transmitir un cierto movimiento. A partir de esto del par y la velocidad se puede obtener la potencia, la cual está relacionada ya que es proporcional al par y a la misma velocidad de eje de transmisión, el cual ocupa una fórmula que es P es igual a M por W, donde la P es la potencia, M es el par que se mide en newtons metros y la W es la velocidad que se mide en radianes sobre segundos. Bueno, a partir de que estos conceptos están ligados, nos dice que la velocidad de funcionamiento se fija en un punto en el que el par del motor se produzca y sea igual a la carga para funcionar. Por este motivo son útiles saber las características de par y velocidad, tanto del motor como de la carga, ya que define que si el motor es útil para determinada utilización. Entonces, en el punto de equilibrio del par producido por el motor es igual al par requerido por la carga para mantener una velocidad constante. Y esto nos dice que si el motor es frenado por el aumento de carga, el par es producido por el motor es igual al par requerido por la carga para poder mantener una velocidad constante. Esto nos dice que si el motor es frenado por el aumento de carga, el par del motor es superior a la demanda a la demanda de la carga. Entonces el motor se acelerará regresando al punto de equilibrio. La fuerza de torsión del motor será menor que la fuerza de torsión requerida por la carga. El motor se desacelerará hasta llegar a un punto de equilibrio, como se muestra en esta tabla. Ahora les voy a explicar el tema 2.5, el cual es el análisis de las características operativas del motor. Pues dice que los motores de corriente directa se clasifican de acuerdo a cómo se conectan los devanados de campo con las fuentes de excitación, las cuales existen 5 tipos de motores generales de corriente directa, las cuales les voy a explicar una por una.
Bueno, se comienza con el motor de excitación independiente. Dice que es aquellos en donde la fuente de alimentación son el rotor y el estantor. Dice que de aquí se obtienen las tensiones independientes. De acuerdo al estantor, dice que no es constante a depender con la carga del motor, pero sí es constante a la hora de la fuerza. Entonces esto dice que las variaciones de velocidad aumentan la carga y se deberán a la disminución de la fuerza electromotriz para aumentar la caída de tensión del rotor. Entonces el motor en serie, que es el siguiente, también conocido como excitación en serie, dice que tiene como característica principal desarrollar un gran par de arranque, un gran torque de arranque. Sin embargo, su velocidad varía considerablemente cuando operan en plena carga y en vacío, llegando incluso a desbocarse si se trabajan sin carga, provocando con ello una destrucción del mismo. De ahí se sugiere que siempre operen con carga conectada, aunque sea ligera. Entonces el siguiente es el motor de derivación o motor shunt. Este tipo de motor dice que la velocidad se mantiene principalmente constante para cualquier tipo de carga. Pero cuando la carga mecánica se incrementa, la corriente en el inducido incrementa y hace que la velocidad disminuya. Entonces hay otro tipo de motor que se llama el motor compuesta, que dice que cuando se conecta un campo de bobinado en serie y el desvanado del campo del motor shunt, dice que este es con excitación independiente. El desvanado siempre provee que el motor dé un buen par de arranque, mientras el desvanado en derivación permita que haya una buena regulación de velocidad. El último tipo de motor es el motor de imán permanente. Dice que es un mecanismo que se basa en la sustitución de la conmutación, es decir, un cambio de polaridad. Dice que en estos casos solo funciona cuando usa el polo correcto. Eso quiere decir que impulsa el motor cuando es el polo correcto, y cuando no lo es, usa un sistema electrónico que corta el suministro de corriente, y ya con esto se detecta la posición de la espira del rotor, que se utiliza para la detección de un campo magnético. Y en este sistema electrónico se pueden detectar la información, ya sea de la velocidad de giro o si el motor está parando, e incluso si está fallando llega a cortar la corriente para que no se queme. Hola, mi nombre es Diego Emanuel García Nolasco. Yo les voy a hablar de los siguientes dos subtemas. Como primero tenemos el 2.6, regulación de la velocidad del motor. ¿Esto qué es? Pues esto se define como el cambio en la velocidad de no carga a plena carga, expresando como una fracción o porcentaje de la velocidad a plena carga. Por lo tanto, la regulación de velocidad del motor lo podemos expresar o dar a conocer con la siguiente fórmula. Tenemos como regulación de la velocidad es igual a velocidad de carga menos velocidad de carga completa entre velocidad de carga completa. También podemos expresar esta fórmula agregándole la regulación de velocidad porcentual. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de nuestros valores nosotros podemos agregar el porcentaje o poder determinar la velocidad a la que queramos que funcione nuestro motor. Como siguiente subtema tenemos el 2.7, efecto de la reacción de armadura sobre el flujo del campo. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es el campo transversal debido a la reacción del inducido o armadura se suma vectorialmente al principal, dando como fruto un campo magnético resultante que queda desviado de la posición original. Esta desviación del campo inductor produce una serie de problemas cuando las escobillas conmutan de una delgada a otra en el colector, dando como resultado chispas que perjudican notablemente el funcionamiento de la máquina. Algunos de los efectos o problemas que podemos tener en la armadura sobre el flujo del campo son los siguientes: disminuye el valor global del campo magnético, disminuye la fuerza electromotriz en la carga, disminuye indirectamente el rendimiento, crea peligro de chispas en el colector.
Algunas de las soluciones para estos efectos serían desviar las escobillas. Esto debe hacerse en el mismo sentido de giro del dínamo hasta que el eje de las mismas coincida con la perpendicular al campo resultante. Otra sería la desviación de la compensación o disponer de polos auxiliares de conmutación. Esto quiere decir que se dispone por la culata del generador de tal forma que produzca un campo magnético transversal del mismo valor o sentido contrario al flujo transversal de la reacción del inducido. Estos serían algunos de los parámetros que podemos usar para el efecto de la reacción de la armadura sobre el flujo del campo. Por el momento, pues eso sería todo de mi parte. Voy a hablar sobre el tema 2.8, el cual lleva por nombre Análisis para la compensación de la reacción de la armadura. Para empezar, ¿qué es la reacción de la armadura? Es el efecto de la fuerza magnetomotriz de la armadura sobre la distribución del campo. Esto ocurre debido a que la corriente que fluye en el devanado de la armadura crea una fuerza magnetomotriz que distorsiona y debilita el flujo proveniente de los polos. Este fenómeno ocurre tanto en los motores como en los generadores y de ninguna manera esto es un efecto útil para el buen funcionamiento de la máquina, ya sea que este sea un motor o un generador. Y para aminorar este efecto existen dos métodos que se explicarán a continuación. Cabe mencionar que este efecto no puede ser eliminado por completo, ya que es algo normal que surge de la operación de la máquina. Bueno, el primer método es el desplazamiento de las escobillas. Este método consiste en desplazar las escobillas moviéndolas de su posición inicial o adelantándolas fuera de su eje neutro geométrico. Esto hace que para cuando el motor se entre en operación y al desplazarse, el plano neutro se compense por el adelantamiento que se hizo previamente en las escobillas. Y el segundo método es el de polos o interpolos de conmutación. Este método consiste en la utilización de polos estrechos denominados interpolos o polos de conmutación. Estos se colocan en la región interpolar centrados a lo largo del eje neutral de la máquina. Así, los devanados interpolares se conectan en serie con el devanado de la armadura para ofrecer una mayor efectividad en condiciones de carga variable. Y por último, el tema 2.9, el cual lleva por nombre Estudio del efecto de la reacción de inducido sobre la regulación de velocidad. La reacción de armadura, como ya se explicó y se vio en el tema 2.8, es el efecto de la fuerza magnetomotriz por los conductores en el devanado del inducido, al reducir y distorsionar el flujo mutuo en el entrehierro, resultado de la interacción con los devanados de campo con excitación en serie o en shunt, al aumentar la carga en cualquier tipo de motor de corriente directa. El efecto de la reacción de inducido será debilitar las líneas de flujo en un extremo de los polos y saturarlo en el otro extremo. Dependiendo de esta saturación, se tendrá como consecuencia una inestabilidad en la máquina, aumentando su velocidad. Y esto sería todo por nuestra parte.